Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un mar de recuerdos, en un torbellino de emociones, en un universo lleno de magia y, por supuesto, de mucho pero mucho amor. Hoy vamos a revivir los momentos más emocionantes de la pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos hizo creer en el amor verdadero, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, hoy vamos a viajar en el tiempo, a esos inolvidables días de Erkenci-Kuş, donde la química entre Can y Demet era tan palpable que traspasaba la pantalla. Vamos a recordar esos besos robados, esas miradas que lo decían todo, esas escenas que nos dejaban sin aliento. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de sentimientos. Vamos a recordar los momentos más especiales, esos que nos marcaron y que aún hoy, después de tanto tiempo, nos hacen sonreír. Así que ya saben, si son fanáticos de Can y Demet, si aman Erkenci-Kuş tanto como yo, este es su vídeo. Pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y sobre todo, sus corazones, porque este viaje por el mundo de Sanem y Can va a ser inolvidable. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia de amor. ¿Por dónde empezar? Ah, claro. Por el principio, ¿no? La chispa entre Can y Demet, esa chispa que saltó desde el primer momento, fue algo mágico. Recuerdo las primeras escenas, la timidez de Sanem, la arrogancia de Can, la forma en que se miraban. Era inevitable que algo sucediera. Y por supuesto sucedió. La química entre ellos era tan intensa que se podía sentir a través de la pantalla. Era como si el destino los hubiera unido para contar una historia de amor que traspasaría fronteras. La conexión entre Can y Demet en Erkenci-Kuş fue, sin duda, el secreto de su éxito arrollador. No se trataba solo de una buena historia, de hermosas locaciones o de una producción cuidada, la verdadera magia residía en la autenticidad de la relación que se desarrollaba entre los dos protagonistas. Era algo que se podía sentir, una energía que emanaba de cada escena, de cada mirada, de cada gesto. Era la promesa de un amor que iba más allá de lo guionizado, un amor que parecía nacer de lo más profundo de sus corazones. Recuerdo vívidamente las primeras semanas de emisión. La expectación era palpable y cada nuevo episodio era un acontecimiento. Las redes sociales ardían en comentarios, teorías y análisis sobre la pareja. Los fans, con la misma pasión que yo, se engancharon a la historia, a la evolución de los personajes y, sobre todo, a la relación entre Can y Demet. Era fascinante ver cómo, semana tras semana, la química entre ellos se intensificaba, cómo sus miradas se volvían más profundas, cómo sus sonrisas se volvían más significativas. La timidez inicial de Sanem, interpretada con maestría por Demet, contrastaba con la aparente seguridad y el aire de misterio de Can, encarnado a la perfección por Can. Esta dinámica, la del encuentro de dos mundos opuestos, fue el primer ingrediente de la receta del éxito. La forma en que Can al principio subestimaba a Sanem, y cómo ésta, con su encanto y su ingenio, lograba cautivarlo, fue un deleite para la audiencia. Ver cómo poco a poco la arrogancia de Can se iba diluyendo ante la ternura de Sanem, y cómo su corazón se abría al amor, era una experiencia gratificante. Y luego estaban las miradas. Oh, las miradas. Esas miradas que lo decían todo, que transmitían emociones sin necesidad de palabras. Las miradas de Can, llenas de deseo, de protección, de amor. Las miradas de Demet, llenas de timidez, de esperanza, de alegría. Esas miradas eran el lenguaje secreto de su amor, un lenguaje que solo ellos y nosotros, los espectadores, entendíamos. Uno de los momentos más icónicos, por supuesto, es la escena del primer beso, el primer beso. Ese beso bajo la lluvia, después de que Sanem le confiesa a Can que es la autora de sus sueños. La emoción, la tensión, la música. Todo era perfecto. Recuerdo haberlo visto una y otra vez, y cada vez sentía las mismas mariposas en el estómago. Ese beso fue el punto de partida de una historia de amor épica, de una relación que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y honestamente, ¿quién no soñó con un beso como ese? La escena del primer beso, sin duda, es un hito en la historia de las series turcas. La elección del escenario, la lluvia que caía suavemente, la música que acompañaba el momento, la expresión de los actores.
Todo estaba calculado para crear una atmósfera romántica y apasionada. El beso en sí mismo fue un acto de entrega, de rendición, de aceptación. Fue el momento en que Sanem y Can finalmente se permitieron sentir y expresar el amor que sentían el uno por el otro. Recuerdo la expectación que generó esa escena. Los fans ansiosos esperábamos el desenlace, sabíamos que el beso era inevitable, pero la forma en que se produjo, la intensidad del momento superó todas nuestras expectativas. Fue un beso que traspasó la pantalla, un beso que nos hizo sentir, a todos, parte de esa historia de amor. Ese beso no solo marcó el inicio de su relación, sino que también sentó las bases de su romance. A partir de ese momento, la historia de Can y Sanem se convirtió en una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasión, de risas y de lágrimas. Y nosotros, los espectadores, éramos cómplices de ese viaje, testigos privilegiados de ese amor que parecía tan real. Pero Erkencikus no solo nos regaló besos apasionados. También nos regaló momentos de ternura, de complicidad, de risas. Recuerdo la escena en la que Sanem y Can se esconden en el bosque, la forma en que se cuidan, la forma en que se miran. Esos momentos eran oro puro. Y por supuesto, no podemos olvidar las escenas divertidas, esas en las que Sanem, con su personalidad única y sus ocurrencias, lograba sacar una sonrisa a Can, incluso en los momentos más difíciles. La serie en su conjunto fue un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia. La capacidad de Demet para interpretar a Sanem, con su energía, su espontaneidad y su gracia, fue fundamental para el éxito de la serie. Sanem, con su torpeza, sus ocurrencias y su espíritu aventurero, era el contrapunto perfecto para la seriedad y la determinación de Can. Juntos formaban una pareja explosiva, capaz de hacernos reír a carcajadas y de emocionarnos hasta las lágrimas. Las escenas en el bosque, por ejemplo, son un claro ejemplo de la complicidad y la ternura que existía entre ellos. La forma en que se cuidaban, la forma en que se protegían, la forma en que se miraban. Era evidente que, más allá de la ficción, existía una conexión real entre los actores. Esos momentos, llenos de sencillez y naturalidad, son los que nos enamoraron de la serie. Y hablando de momentos difíciles. La relación de Can y Sanem no fue un camino de rosas. Tuvieron que enfrentar obstáculos, malentendidos, mentiras. Sufrieron mucho, sí, pero eso hizo que su amor fuera aún más fuerte. La forma en que se apoyaban, la forma en que luchaban el uno por el otro. Era admirable. Y eso es lo que realmente nos enamoró de ellos, su capacidad de superar las adversidades y de salir adelante juntos. La serie no se limitó a mostrar un amor idealizado. Por el contrario, nos mostró los desafíos que enfrenta cualquier relación, las dificultades que surgen de la desconfianza, de las mentiras y de los malentendidos. La historia de Can y Sanem no fue un cuento de hadas perfecto, sino una historia de amor real, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de dolor. La forma en que Can y Sanem enfrentaron las adversidades, la forma en que se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, fue un ejemplo de valentía y de compromiso. A pesar de los obstáculos, nunca dejaron de luchar por su amor, nunca dejaron de creer el uno en el otro. Esa lucha, esa perseverancia, es lo que hizo que su amor fuera tan especial, lo que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Otro de los momentos que siempre recordaré es cuando Can, en un acto de valentía, se enfrenta a sus miedos y le declara su amor a Sanem en público. Fue una escena épica. La forma en que la miraba, la forma en que le hablaba, la forma en que le demostraba su amor. Era imposible no emocionarse. Y por supuesto, la reacción de Sanem. Simplemente perfecta. Esos momentos son los que hacen que una historia de amor sea inolvidable, esos momentos son los que nos hacen creer en el amor verdadero. La declaración de amor de Can a Sanem en público es otro de los momentos cumbre de la serie. Fue un momento de catarsis, de liberación, de afirmación. Can, superando sus miedos y sus inseguridades, se atrevió a expresar sus sentimientos más profundos, a mostrar al mundo su amor por Sanem. La forma en que la miraba, la forma en que le hablaba, la forma en que le demostraba su amor. Fue un momento de pura emoción. La reacción de Sanem por su parte fue igualmente conmovedora. Sus ojos brillaban de alegría, su sonrisa era radiante, su corazón estaba lleno de amor. En ese momento el amor de Can y Sanem se hizo público, se convirtió en un testimonio de su compromiso, de su pasión, de su deseo de estar juntos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el final de la serie, el final.
Un final feliz, un final que nos dejó con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. La boda de Can y Sanem, qué momento tan mágico. Verlos juntos, felices, después de todo lo que habían pasado. Fue la culminación perfecta de una historia de amor inolvidable. Fue la prueba de que el amor, a pesar de todo, siempre triunfa. El final de Erkenci-Kuş fue la culminación perfecta de una historia llena de emociones. La boda de Can y Sanem, la celebración de su amor, fue un momento mágico, lleno de alegría y de felicidad. Verlos juntos después de todo lo que habían pasado, después de todos los obstáculos que habían superado, fue la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. La boda fue una celebración de la esperanza, de la perseverancia, del compromiso. Fue un final feliz que nos dejó con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Fue el cierre perfecto de una historia que nos había emocionado, que nos había hecho reír y llorar, que nos había hecho creer en el poder del amor. Y mis amores, permítanme decirles algo, aunque Erkenci-Kuş haya terminado, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir sigue vivo. Su química, su talento, su profesionalismo. Todo eso quedó grabado en nuestros corazones. Y cada vez que vemos una escena de la serie, volvemos a sentir esas mismas emociones, esas mismas mariposas en el estómago. Erkenci-Kuş no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el motor que impulsó el éxito de la serie, y su legado sigue vivo en el corazón de sus fans. Su talento, su profesionalismo y sobre todo, su conexión especial, hicieron que la serie fuera un éxito en todo el mundo. Cada vez que vemos una escena de la serie, volvemos a sentir esas mismas emociones, esas mismas mariposas en el estómago. La serie nos transporta a un mundo de fantasía, de romanticismo y de pasión. Nos hace soñar con el amor verdadero, con la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Pero además de los momentos en la serie, también podemos recordar los momentos fuera de la pantalla. Las entrevistas, las alfombras rojas, las publicaciones en redes sociales. Todo eso nos permitía ver la complicidad y el cariño que se tenían Can y Demet. Verlos juntos, bromeando, riendo. Era como ver a Sanem y Can en la vida real. Y eso, mis amores, es algo muy especial. Los momentos fuera de la pantalla también contribuyeron a crear la leyenda de Can y Demet. Las entrevistas, las alfombras rojas, las publicaciones en redes sociales. Todo eso nos permitía ver la complicidad y el cariño que se tenían los actores. Verlos juntos, bromeando, riendo. Era como ver a Sanem y Can en la vida real. Los fans, curiosos y apasionados, seguíamos cada uno de sus movimientos. Queríamos saber más sobre su relación, sobre sus sentimientos, sobre su vida personal. Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde podíamos seguir de cerca sus pasos, donde podíamos compartir nuestros sentimientos, donde podíamos celebrar su amor. Recuerdo una entrevista en particular donde, al ser preguntados sobre su relación, ambos se sonreían y se lanzaban miradas cómplices. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación romántica, la conexión entre ellos era innegable. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible que los unía para siempre. Esa complicidad, esa conexión, era palpable. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se comunicaban. Era como si compartieran un secreto, como si solo ellos supieran la verdad sobre su relación. Esa atmósfera de misterio, de intriga, solo contribuyó a alimentar la pasión de los fans. ¿Y qué decir de los rumores? Ah, los rumores. Siempre hubo rumores sobre una posible relación entre ellos, pero ellos siempre mantuvieron la discreción. Y honestamente creo que eso es lo que hizo que la magia fuera aún más especial. Porque al final, lo importante es que nos regalaron una historia de amor inolvidable. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet fueron constantes durante la emisión de la serie. Los fans, con la esperanza de que su amor traspasara la pantalla, analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías y de especulaciones. Sin embargo, Can y Demet siempre mantuvieron la discreción. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que solo contribuyó a alimentar la curiosidad y el interés del público. Creo que esa discreción fue una sabia decisión. Mantener el misterio, no revelar la verdad, permitió que la magia de la serie perdurara. Al final, lo importante es que nos regalaron una historia de amor inolvidable, una historia que nos emocionó, que nos hizo soñar,
que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Hoy en día, aunque cada uno ha seguido su camino profesional, y a pesar de las especulaciones y los rumores, el cariño y el respeto entre ellos se percibe. Las muestras de afecto a través de las redes sociales, los comentarios amistosos, todo eso demuestra que la amistad y el cariño perduran. A pesar de que ambos han seguido sus caminos profesionales por separado, el cariño y el respeto entre ellos se percibe. Las muestras de afecto a través de las redes sociales, los comentarios amistosos, demuestran que la amistad y el cariño perduran. Es un signo de madurez, de profesionalismo. Hoy de respeto mutuo. Los fans, aunque hubieran deseado que su amor traspasara la pantalla, se han alegrado de ver que la amistad entre ellos perdura. Es un consuelo saber que a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto siempre estarán presentes. Y hablando de redes sociales, ¿recuerdan cuando Khan y Demet solían interactuar en Instagram? Los likes, los comentarios, los emojis. Eran momentos de puro disfrute para los fans. Parecían pequeños guiños, pequeños secretos que compartían con nosotros. Era como si nos invitaran a ser parte de su mundo, a ser parte de su historia. Y eso, mis amores, era simplemente maravilloso. La interacción de Khan y Demet en Instagram era otro de los ingredientes que hacían que la magia de la serie fuera aún más especial. Los likes, los comentarios, los emojis. Eran momentos de puro disfrute para los fans. Parecían pequeños guiños, pequeños secretos que compartían con nosotros. Los fans analizaban cada publicación, cada comentario, cada emoji. Buscaban pistas, señales, indicios de que su relación iba más allá de la ficción. La interacción en redes sociales se convirtió en una forma de conectar con los actores, de sentirse parte de su mundo. Era como si nos invitaran a ser parte de su historia, a ser parte de su romance. Y eso, mis amores, era simplemente maravilloso. La forma en que Khan y Demet compartían su vida en redes sociales, la forma en que nos hacían partícipes de sus momentos, es un claro ejemplo de cómo crear una conexión especial con su público. En fin, podríamos hablar horas y horas sobre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre Erkenci, sobre esos momentos que nos marcaron. Pero creo que por hoy hemos hecho un buen recorrido por el universo de Sanem y Khan. Espero que este vídeo les haya traído muchos recuerdos, muchas emociones, muchas sonrisas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos momentos mágicos. La serie Erkenci y la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Sus actuaciones, su química, su profesionalismo y sobre todo, su conexión especial, hicieron que la serie fuera un éxito en todo el mundo. La serie nos regaló momentos inolvidables, momentos que nos emocionaron, que nos hicieron reír y llorar, que nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. La historia de Sanem y Khan fue una historia de amor real, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de dolor. Y eso, mis amores, es lo que la hizo tan especial. Hoy, después de tanto tiempo, seguimos recordando esos momentos mágicos, esos momentos que nos marcaron. Y cada vez que vemos una escena de la serie, volvemos a sentir esas mismas emociones, esas mismas mariposas en el estómago. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo su amor por Can Yaman y Demet Özdemir, por su cariño, por sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta saber que compartimos esta misma pasión. Quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos fans, por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir conmigo su amor por Can Yaman y Demet Özdemir, por su cariño, por sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta saber que compartimos esta misma pasión. Sin ustedes, este canal no sería posible. Sin su apoyo, sin su entusiasmo, sin su cariño, no podría seguir creando este contenido. Gracias por estar siempre ahí, por acompañarme en este viaje, por compartir conmigo su pasión por Erkenci. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su momento favorito de Khan y Demet? ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Quiero leerlos. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos. Me encantaría saberlo todo. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de Khan y Demet. ¿Qué es lo que más recuerdan de Erkenci? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja?
Compartan sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos. Quiero saber todo sobre su experiencia con esta serie. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan, quiero saber qué sintieron al ver la serie. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.